Saludos señores, mi nombre es José Pincay, pertenezco a la Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la Información. El día de hoy vamos a revisar la norma y procedimiento de los regímenes de admisión temporal para perfeccionamiento activo y transformación bajo control aduanero, ambos regímenes de transformación. Comenzamos con el régimen aduanero de admisión temporal para perfeccionamiento activo. La normativa vigente es importante conocer que se la puede descargar en la página del SENAE, en la ruta de biblioteca aduanera. La norma principal que vamos a revisar en esta capacitación es el SENAE DGN 2015-0775-RE, así como su manual específico. Definición. El régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo permite el ingreso al territorio ecuatoriano con suspensión del pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos aplicables de mercancías destinadas a ser exportadas luego de haber sido sometidas a una operación de perfeccionamiento bajo la forma de productos compensadores. Los productos compensadores que se obtengan aplicando este régimen podrán ser objeto de cambio de régimen a importación para el consumo, pagando tributos sobre el componente importado de dicho producto compensador. Es importante en esta definición tener en cuenta una de las palabras principales que es suspensión, es decir, este régimen se encuentra suspendido del pago de impuestos. Y otra palabra importante aquí es que existen productos compensadores. Los productos compensadores pues se refieren a aquellos productos que resultan de la transformación del insumo que ingresa a este régimen. Veremos más adelante ejemplos. El plazo que va a tener este régimen es de un año, con opción a prórroga una sola vez por el periodo igual autorizado. ¿Y cuáles son los fines admisibles? ¿Qué tipo de bienes pueden ingresar a este régimen? Pues los fines admisibles son de transformación, todo aquello que pueda ser transformado, como por ejemplo, como estamos viendo en la lámina, láminas de papel, o en este caso pues son importadas para poder elaborar cartón. Este cartón, por lo general, es reexportado en cajas de banano o en productos que vayan al exterior comestibles. Elaboración de nuevas mercancías, aún inclusive en casos de montaje, incorporación, ensamblaje y adaptación a otras mercancías. Este es el caso, pues, podríamos decir, de vehículos que vienen desarmados y que son armados en este régimen. Reparación, restauración o acondicionamiento. Podríamos hablar en este caso de aquellos bienes como por ejemplo buques que vienen a astilleros a ser reparados y cumplimientos de programas de maquila autorizados por la autoridad competente. En ese caso, para poder ingresar a un programa de maquila, pues deberán ser autorizados por el ministerio y en base a lo que el ministerio haya analizado y haya autorizado, pues el trámite pues continúa en el SENAI a través de la transmisión de la declaración aduanera al régimen de perfeccionamiento activo. Es importante también mencionar que este régimen se lo conoce con el Código Informático 21, que es el código de régimen con el cual se transmiten las declaraciones aduaneras en el sistema informático Ecuapaz. ¿Qué mercancías no son admisibles? La norma nos indica que no son admisibles a este régimen los lubricantes, combustibles o cualquier otra fuente energética, cuando su función sea la de generar calor o energía. Hasta ahí parece que estamos claros, ¿no? Un lubricante o un combustible no va a poder ingresar. Los repuestos y útiles de recambio, cuando no estén materialmente incorporados en el producto final y no son utilizados directamente en el producto a exportar. Se exceptúan las mercancías que sean en sí mismas parte principal de un proceso productivo. Entonces, también
repuestos no van a poder ser utilizados o no van a ser admitidos. Insumos o equipos de oficina, de igual forma. El régimen dispone de tres modalidades. Importación individual, que son mercancías que cumplan con el fin admisible. Maquila, que son programas debidamente autorizados por el Ministerio del Ramo. E instalación industrial, que son autorizadas por la Dirección General o la Subdirección General de Operaciones. La diferencia entre estas modalidades podríamos indicar que en la importación individual, pues usted va a utilizar una garantía específica por cada declaración de importación que vaya a efectuar. Cada declaración de importación que vaya a efectuar bajo la modalidad de importación individual, pues tendrá que ser revisada y analizada por la dirección distrital, quien autorizará el régimen en base a los sustentos que usted le haya presentado a la dirección distrital en su trámite. El régimen maquila también se sustenta en una garantía específica, no obstante, para este usted deberá presentar la autorización del ministerio, el cual ya indicará qué tipo de transformación va a efectuar dentro de ese régimen. Y la instalación industrial transmite bajo el sustento de una garantía general. Esa garantía general quiere decir que le sirve para algunas declaraciones o varias declaraciones aduaneras, mientras tenga un monto disponible de garantía. Esta garantía general, como ya le dije, le va a servir para transmitir varias declaraciones aduaneras y el régimen en sí o para qué va a servir es analizado previo a que transmita la declaración aduanera. Es decir, la persona que quiere ser autorizada como instalación industrial va a tener que presentar todos los sustentos de maquinaria y del proceso productivo a la Dirección General, quien luego le autorizará. Y esa autorización la, le sirve para poder transmitir bajo esta modalidad. Como ya les había mencionado, en este régimen tenemos dos tipos de garantía. El primero es garantía general, que es el que le sirve para las instalaciones industriales. Se gestiona luego de la aprobación de la instalación industrial. Y la garantía específica, que se gestiona previo a la transmisión de la declaración aduanera. Como ya les había mencionado, se utiliza una garantía específica para una declaración aduanera y la garantía general les puede servir para varias declaraciones aduaneras. Todas estas garantías, cuando se da el cierre de aforo de la declaración de importación, generan un uso por el total de los tributos suspendidos. Asimismo, cada vez que se vaya dando salida al inventario, es decir, se vaya nacionalizando, destruyendo, reexportando la mercancía, lo que se conoce como compensaciones, en cada una de las compensaciones se van generando retornos. Y en las sesiones de titularidad, otra casuística que existe es que se puede utilizar la garantía del cedente en la transacción o en la venta que sucede en este régimen. Es decir, este régimen, como lo vamos a ver más adelante, le va a permitir que la persona que importa en una primera instancia pueda ceder mercancías transformadas a exportadores u otras instalaciones industriales. Las mermas, desperdicios y reutilización en el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Las definiciones, ¿cuáles son? La merma es la porción de mercancía que desaparece directamente como consecuencia del proceso productivo. El desperdicio, por otra parte, es el sobrante y desecho que resulten del proceso productivo y que tenga un valor comercial. Puede ser cedido, reexportado, nacionalizado, reutilizado. Los remanentes del proceso reincorporados no se considerarán como desperdicios. Y otro tema a considerar aquí es el plazo que se le puede dar o el plazo que tiene el desperdicio para darle un destino.
el plazo de 60 días adicionales a la culminación del régimen. En sí, analizando qué dice estas definiciones, la merma podríamos poner como ejemplo el café. Cuando una persona importa café en grano, en la industrialización del café existe una merma bastante amplia porque se evapora, en este caso, el producto. Entonces, ese producto que se evapora, así como lo estamos viendo en la lámina, viene a ser una merma que en este caso va a ser cuantificable y o aproximadamente cuantificable, y el importador tiene que anunciarle a la aduana cuánto es la merma que él tiene dentro de este proceso productivo, y así la aduana poder conocer cuáles son los tributos que en ese caso van a tener que extinguirse producto de la merma. Por otra parte, en el desperdicio es algo que continúa dentro o después del proceso productivo. Como podemos ver en la lámina, probablemente estamos viendo un desperdicio de plásticos. En ese caso, el desperdicio, digamos que tiene una industria en la cual usted importa insumos para poder generar botellas de plástico, pero que dentro de ese proceso tienen muchos desperdicios. Ese desperdicio, asimismo, es cuantificable, pero en ese caso es cuantificable, pero queda físicamente. Como ese desperdicio tiene también un valor tributable, ese desperdicio tiene que dársele un destino. Y en este caso, como lo dice la norma, puede ser cedido, reexportado, nacionalizado o reutilizado. Digamos que usted dentro del proceso productivo tiene el desperdicio, tiene pedazos de lámina de plástico en el cual usted lo vuelve a insertar dentro del proceso para continuar haciendo envases de plástico. Entonces, bajo esa casuística, se podría considerar que está siendo reutilizado. Y de esta forma, usted podría ir dentro del sistema informático, irle anunciando a la aduana cuáles han sido las formas de utilización de este desperdicio. Es decir, si usted lo reutilizó en las herramientas que tiene disponible en el sistema, podrá indicarle a la aduana. Y asimismo, si usted tiene un desperdicio, ya hablando sobre el plazo, si usted tiene un desperdicio en el cual le va a dar un destino diferente al de ser reutilizado, como por ejemplo reexportado, nacionalizado o cedido, en cualquiera de esos casos, usted va a disponer de 60 días adicionales para poder darle ese destino. 60 días adicionales a la culminación del régimen. Métodos de compensación y tipos de compensación. También es necesario revisar. El método de compensación directo en este régimen es aquel en el cual usted detalla específicamente cuál es la declaración que precede en su compensación. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si usted está nacionalizando, en el momento que nacionaliza, usted detalla en la declaración de nacionalización cuál fue específicamente o cuál va a ser la declaración específica con la cual importó el ítem con que pertenece a esa declaración del cual está nacionalizando. Por otra parte, en el anexo compensatorio, este es un formulario o este método de compensación se realiza a través de un formulario en el cual usted registra los insumos que ha utilizado y registra también los productos terminados. De esta forma, el sistema utiliza un sistema automático para poder determinar cuáles son las declaraciones aduaneras próximas a vencer de las cuales se haya que reducir insumos, bajo los cuales usted detalló en su formulario de anexo compensatorio. Más adelante vamos a ampliar el tema. Pero bien, bajo esta misma casuística de anexo compensatorio, podemos revisar en el cuadro también que
usted puede hacer una compensación por cesión de titularidad, por exportación, por reexportación, nacionalización, destrucción o destrucción de desperdicios. En este caso, va a tener un paso, digamos, previo. En algunos casos, por ejemplo, en la cesión de titularidad, para poder efectuar la cesión, primero va a tener que generar el anexo compensatorio y esperar a que la persona a la que le cedió se lo apruebe. En la exportación a consumo, usted realiza la exportación, pero una vez que ya tenga embarque la mercancía, puede generar el anexo compensatorio. En la reexportación, como estamos viendo en el cuadro, de igual forma, usted genera la declaración aduanera de exportación con código 61 y luego de eso, cuando ya está embarcada la mercancía, genera el anexo compensatorio. En cambio, en la nacionalización, primero debe generar el anexo compensatorio, donde va a constar la información de sus insumos y sus productos terminados, y luego, con ese formulario, utiliza para poder transmitir la declaración 10. Así también, si usted va a destruir completamente la mercancía sin haber sido transformada, va a tener que generar una declaración 87, pero previo a eso va a tener que hacer una solicitud de destrucción, va a tener que generar un anexo de destrucción en el cual llena a sí mismo la información y luego de eso transmite la declaración con código 87. Y de igual forma, en la instrucción de desperdicios, primero debe generar el formulario de anexo compensatorio y luego el mismo le sirve para poder transmitir la declaración aduanera de destrucción de desperdicios con código 86. Entrándonos al concepto de anexos compensatorios, la norma nos indica que el anexo de compensación acreditará la culminación del régimen. Cada reexportación o cambio de destino compensará automáticamente a la declaración aduanera más antigua en la porción contenida en el anexo compensatorio adjunto a la declaración aduanera. El anexo compensatorio de exportación deberá ser registrado y aprobado posterior al embarque de la carga, dentro del plazo autorizado para la culminación del régimen. Caso contrario, se sancionará al importador, instalación industrial o exportador con una falta reglamentaria por cada declaración de exportación que no haya sido asociada al anexo compensatorio correspondiente. Por lo tanto, conforme les mencioné anteriormente, y como pueden ver en la lámina, el anexo compensatorio en sí le sirve para poder registrar los insumos. Digamos que usted está importando láminas de acero y con estas láminas de acero usted hace envases de hojalata. Entonces, la forma en la cual usted le va a reportar a la autoridad aduanera es a través del anexo compensatorio, donde usted va a decir, mi insumo es esta lámina de acero y con esta lámina de acero yo utilicé por cada kilogramo o con 50 kilogramos de lámina de acero utilicé y pude realizar tantas cantidades de envases de hojalata y probablemente luego esos envases de hojalata van a ser reexportados con una marca que va a ser la que le ponga pues el exportador. En ese caso, toda esta transacción que sucede dentro del régimen va a ser registrada a través del formulario de anexo compensatorio. En resumen, podemos establecer que un anexo compensatorio es un formulario donde se registran los insumos utilizados en un proceso productivo. Por otra parte, como les había mencionado, en el método directo se registra la DAI como precedente e ítem. ¿Para qué sirve el anexo? Para regularizar insumos que fueron ingresados mediante el régimen 21, que en este caso es el de admisión temporal para perfeccionamiento activo, y el régimen con código informático 72, que es el de transformación bajo control aduanero, que también vamos a revisar en esta presentación. El formulario de anexo compensatorio va a tener dos tipos de registro. El uno se llama ACPT. Este es anexo compensatorio por producto terminado y es utilizado cuando un insumo ha sido transformado
obteniendo un producto final, como en el caso anterior que vimos, láminas versus latas para conservas. En cambio, el ACI-NOT es un anexo compensatorio por insumo no transformado. Se utiliza cuando un insumo no ha sido transformado. Por ejemplo, importé láminas, pero termino reexportando las láminas, así que puedo o debo simplemente reportar mediante un anexo compensatorio ACI-NOT. Antes de ver el flujo con cesión de titularidad dentro de este régimen, es importante conocer el flujo sin cesión de titularidad, es decir, aquel en el cual el importador importa, transforma la mercancía y él mismo la exporta. En esta lámina estamos viendo un ejemplo en el cual una persona importa o compañía importa 10.000 kilogramos de papel. Tiene que dentro de este proceso también presentar una garantía. Esta garantía digamos que es de $10.000. Por lo tanto, ese débito se va a ejecutar en el sistema informático cuando transmita la declaración, bajo el escenario de que los tributos suspendidos de esos 10.000 kilogramos sean $10.000. Bajo ese escenario, quiere decir que cada kilogramo de papel dentro de la materia prima, bajo tributos, tendría un valor de $1. Por lo tanto, esta industria, en el momento que hace sus cajas, cada caja probablemente puede pesar 10 kilogramos. Si en este caso la caja pesa 10 kilogramos, en el momento que él haga la exportación de 100 cajas, va a significar que 100 cajas van a representar 1.000 kilogramos del insumo. Por lo tanto, él tiene que hacer su anexo compensatorio en el cual va a indicar específicamente qué producto es el que ha exportado, qué declaración de exportación fue, el número de declaración de exportación, cuál fue el insumo que utilizó, cuántas cajas se fueron, y de esa forma se relaciona la importación con la exportación. Una vez que genera el anexo compensatorio, lo que continúa haciendo es la aceptación, lo que conlleva a que se reduzca el inventario. Y en este caso, pues se acreditaría $1.000 a la garantía. Y en este proceso que es repetitivo, hasta que se obtenga un inventario de cero, es decir, hasta que se reduzcan los 10.000 kilogramos que importó por todas las declaraciones de exportación que estén relacionadas a esa importación. Ahora, bajo el escenario en el cual usted requiera hacer una cesión de titularidad, primero, según indica la norma, tiene que realizarse un contrato entre la persona que vende y la persona que va a aceptar esa mercancía. El contrato tiene que estar acorde a las condiciones que indica la normativa aduanera. Este contrato, una vez suscrito por ambas partes, la persona que ha vendido la mercancía tiene que registrarlo en el sistema informático de Ecuapaz para que un funcionario aduanero pueda aprobarlo. Y una vez aprobado ese número informático, usted podrá utilizarlo para hacer cada una de las sesiones con esa persona. Con respecto a las mismas sesiones, estas tienen plazos, es decir, desde el momento en que usted factura y le vende a alguien, también tiene plazos para poder registrar eso en el sistema informático de Ecuapaz. Así, una vez que ya usted ha facturado, tiene 25 días para hacerlo en el sistema. Y una vez que usted ya registra, la persona que ha comprado tiene 60 días calendario para aceptar esa transacción. ¿Qué sucede si usted dentro de los 25 días que tiene calendario para registrar no lo hace? Pues lo que va a suceder es que, según indica la norma, usted tendrá que nacionalizar esas mercancías. Ya no podrá
registrar la sesión. Por otra parte, si el sesionario no acepta esta transacción, lo que va a pasar dentro de los 60 días, lo que va a pasar es que en el plazo antes dicho, se va a anular el anexo compensatorio, es decir, desde el día 61 se va a anular. Pero si es que llega a ese escenario, la persona que ha vendido esas mercancías tiene la opción de solicitar mediante regularización de inventarios a que la aduana verifique que efectivamente se dio la transacción y para que pueda, en este caso, reducirse los inventarios de la persona que vendió, pero eso conllevaría a que el cesionario se le aplique una falta reglamentaria. Ahora, una vez que ya usted, que ha sido la persona, digamos, que compró esa mercancía, eh, tiene que permanecer en el régimen y pues tiene que permanecer durante un tiempo. Según la norma le indica que si usted, como cesionario o persona que compró esas mercancías dentro de ese régimen, eh, tiene para poder darle un destino un año desde la fecha en que se registró el anexo compensatorio. Ese es su plazo. Y el año tiene una opción a prórroga por un año adicional, siempre que usted haya presentado garantía en la transacción. Si usted no presentó garantía en la transacción, es decir, está utilizando la garantía de la persona que le vendió o la persona que importó bajo el régimen, entonces usted va a tener un plazo máximo para poderle dar destino a las mercancías de 6 meses, un plazo que no es prorrogable. Ahora pasamos a revisar lo que es un flujo del inventario con cesión de titularidad. En este caso, eh, difiere un poco, como podrán visualizar. Como ejemplo, tenemos una persona que importa aluminio, él presenta su garantía y una vez que ya se le es aceptado el trámite según este flujo, entonces se incrementan los inventarios. Una vez que se incrementan los inventarios, eh, esta persona decide venderle o cuando ya ha transformado esos aluminios, los ha transformado en latas, esta persona decide venderle a otra persona que los va a utilizar en una exportación. Entonces, dentro de esa transacción que se realiza a través de un anexo compensatorio, lo que va a suceder es que el inventario de la persona que inventó se va a reducir y el inventario de la persona que acaba de comprar ese insumo, que en este caso sería las latas transformadas, se va a incrementar. Y lo va a tener incrementado hasta que él no le dé una salida al inventario a través de una exportación o a través de cualquier otro destino. Y cuando sucede esa exportación, se va a reducir el inventario de la mercancía. Hemos hablado sobre las sesiones de titularidad y con eso hemos completado ya todos los tipos de compensación que puede realizar dentro del régimen. Es decir, vamos a revisar todas las compensaciones que puede hacer en este régimen. Usted puede exportar, usted puede nacionalizar, usted puede destruir, usted puede enviar a sede o usted puede hacer una cesión de titularidad. También puede enviarlo a otro régimen, ¿sí? En este caso, el hito de contabilización de los plazos va a depender de ciertos factores. Por ejemplo, en la exportación, la aduana le va a contabilizar el tiempo que ha permanecido en el régimen hasta el momento en el que ingresó a zona primaria. Si usted exportó por sus propios medios, la aduana le va a contabilizar hasta el momento del embarque al exterior. Si usted nacionaliza, la aduana le va a contabilizar el tiempo que permanece en el régimen hasta la numeración de la DAI. Y así pues tenemos también que, por ejemplo, en la sesión de titularidad, el hito de contabilización es la fecha de la factura. Hasta ese momento entonces se contabiliza que usted ha estado dentro del régimen. ¿Por qué se contabilizan estos plazos? Porque indica la norma que si usted incumple con el plazo del régimen, se sanciona con una falta reglamentaria.
Con esto hemos terminado nuestra presentación del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. No obstante, más adelante les voy a mostrar lo que son las herramientas informáticas del cual dispone este régimen. De aquí vamos a continuar con el régimen de transformación bajo control aduanero. Bien, el régimen de transformación bajo control aduanero se reconoce en el sistema informático CAPAZ con el código 72. Van a tener la normativa, la pueden visualizar en estos momentos. Tienen la resolución del 2013, que es requisitos para importar el régimen de transformación bajo control aduanero. Tiene su manual específico para el régimen. Tiene también su manual para el control de los regímenes aduaneros, el manual de alertas de vencimiento y otros documentos que usted podría revisarlos en la biblioteca aduanera del Servicio de Aduana del Ecuador. Dentro de la definición, es el régimen aduanero que permite introducir en el territorio mercancías para someterlas a operaciones que modifiquen su especie o estado, con suspensión del pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos aplicables para la posterior importación para el consumo de los productos resultantes. Esta parte es importantísima. Tómenla en cuenta. Obtenidos de esas operaciones, con la aplicación de los derechos e impuestos a la importación y recargos que le correspondan con arreglo a la naturaleza arancelaria del producto terminado. Les he leído cada uno de los puntos. Vamos ahora a revisar a qué se refiere entonces esta definición. Bien, tal vez en este punto ustedes se estarán preguntando, ¿en qué se diferencia entonces este régimen del de perfeccionamiento activo? Ambos son de transformación, ambos los importan, van a ser transformados y pues ambos pueden ser nacionalizados. Si verificamos la norma de perfeccionamiento activo, ese está dirigido a que una vez transformado, este producto sea reexportado, sin perjuicio de que también pueden darle otros destinos aduaneros, es decir, sin perjuicio de que lo destruya, que lo nacionalice, pero su objetivo principal es la importación temporal para luego ser reexportado. En esta definición podemos visualizar que dice que el régimen es para la posterior importación para el consumo de los productos resultantes. Es decir, le está diciendo lo que usted vaya a transformar, el objetivo principal debería ser la importación al consumo, pero con algo adicional, obtenidos de esas operaciones con la aplicación de los derechos e impuestos con arreglo a la naturaleza arancelaria del producto terminado. Aquí es donde tiene la mayor diferencia con el régimen de perfeccionamiento activo. En el régimen de perfeccionamiento activo, en el momento que usted nacionaliza la mercancía, la nacionaliza y le dice la normativa que usted pagará los impuestos en base a los tributos de el insumo que importó. No obstante, en este, como ustedes pueden visualizar, le dice que usted paga los tributos en base al producto que se transformó. Pongamos un ejemplo estándar. Tal vez usted importa papel y luego hace las cajas de cartón. Bajo el régimen de perfeccionamiento activo, si usted decide nacionalizar las cajas de cartón, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que usted va a tener que pagar sobre el papel. Pero si usted nacionaliza las cajas de cartón, va a tener que pagar en base a la partida arancelaria de la caja de cartón. ¿Cuál es el plazo que tiene este régimen? El régimen tiene un plazo de 6 meses. Sí, y tiene opción a prórroga siempre que se haya autorizado un plazo inferior. Los fines admisibles es la transformación. Ahí podemos ver un ejemplo, probablemente ropa usada que pueda ser transformada en bisutería. ¿Por qué hablo de ropa usada? Porque este régimen puede ingresar mercancías inclusive de prohibida importación. Si su objetivo es nacionalizar la subpartida del producto compensador, no debe tener restricciones de importación. Es decir, al momento que usted nacionalice, ya debería haber perdido esa,
esa característica de prohibida importación. ¿Cuáles son las mercancías, en este caso no transformadas? Siempre que no se trate de mercancía de prohibida importación por casos excepcionales debidamente justificados por el titular del régimen y autorizados por el director distrital o su delegado, podrán nacionalizarse o reexportarse sin que registren transformación alguna. Es decir, ustedes en las mercancías no transformadas, ¿qué es lo que sucede? Que ustedes tienen que pedir autorización para nacionalizar o reexportarse. Tienen que justificar por qué no prosiguió con el perfeccionamiento o la transformación. Si usted trajo mercancía que es de prohibida importación y no fue transformada, por otra parte, deberá únicamente ser reexportada esa mercancía. No tendrá la opción de nacionalizarla y podría estar sujeto a aplicación de sanción. Vamos a ver también el tratamiento de desperdicios sin transformación. Se puede siempre que no se trate de mercancías de prohibida importación por casos excepcionales debidamente justificados por el titular del régimen o autorizados por el director distrital o su delegado, podrán nacionalizarse o reexportarse sin que se registre en transformación alguna. Si es de prohibida importación y no ha sido transformado, deberá reexportarse. Estos casos están sujetos a la aplicación de sanción. Entonces, bajo este escenario, lo que tenemos es que usted tiene que o nacionalizar o reexportar, tiene esa opción, si no registra transformación alguna con relación a los desperdicios. Pero si sí tiene la característica de prohibida importación y no ha sido transformado los desperdicios, entonces debe reexportarlos. En este caso es muy similar, ¿no? Incluso si los desperdicios no son transformados, esto es muy similar a lo anterior que estábamos conversando. Y este régimen, pues, como pueden ver, con relación a la culminación y contabilización de plazos, tenemos menos tipos de culminación. En el anterior teníamos la cesión de titularidad y, y bueno, pues conversamos sobre la cesión de titularidad. En este caso únicamente vamos a tener la reexportación, la nacionalización o la destrucción. Pero los hitos de contabilización son exactamente igual que en el régimen anterior. Es decir, en la reexportación es el ingreso a zona primaria, en la nacionalización la numeración de la DAI y en la destrucción cuando usted presenta la solicitud de destrucción. ¿Qué también tenemos? Nos indica la norma que este régimen no admite el encargo de actividades productivas o la venta de mercancías a terceros, es decir, la cesión de titularidad, lo que ya les comenté. También que la totalidad del proceso de transformación deberá ejecutarse en una instalación autorizada para el efecto por la administración aduanera. En el régimen anterior de perfeccionamiento activo veíamos que tenía, tenían varias modalidades y así usted, por ejemplo, tenía la modalidad individual, instalación industrial y maquila. En el caso de este régimen, podríamos decir que una modalidad o la única es que usted sea autorizado como instalación industrial. Si usted es autorizado como instalación industrial, lo cual lo ejecuta o lo realiza la Dirección General de Aduana, si le autorizan esa instalación, usted puede luego realizar las importaciones a este régimen. Ok, hemos revisado el régimen de transformación bajo control aduanero y ahora también es importante que podamos revisar cuáles son las opciones informáticas que tiene en el sistema informático Ecuapaz y cómo las podría utilizar. Debemos empezar primero por los instructivos del sistema Ecuapaz. A continuación le muestro 11 instructivos que les va a servir revisarlos si es que no están familiarizados al sistema Ecuapaz para poder saber cómo utilizar las herramientas. Y esto lo van a poder descargar también en la biblioteca aduanera del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Bien, la primera herramienta importante para este régimen es la de el registro de códigos de insumo. Esta pantalla
¿Por qué es importante? Porque cada mercancía que usted vaya ingresando a su inventario tiene que estar registrado con un código de insumo. Este código es abierto, es decir, usted puede poner números o letras y le pone un código acorde a como su negocio lo necesite. Pero es importantísimo, ¿por qué? Porque este código insumo sirve justamente para que el sistema pueda detectar o pueda utilizar la rebaja de inventarios únicamente usted detallando el código de insumo. Es decir, cuando usted hace la transacción de salida de inventario, no necesita indicar cuál vendría a ser la declaración aduanera precedente, salvo que usted utilice el método directo. Pero si usted utiliza el método de anexos compensatorios en cualquiera de los dos regímenes, ¿qué es lo que quiere decir? Que le va a requerir al sistema informático el código de insumo. Es decir, con esto nace eh, su transacción. Tiene que tener un código insumo registrado. Claro que este código insumo es importante indicar que lo puede utilizar cuantas veces necesite en todas las declaraciones aduaneras, pero no lo puede repetir dentro de una misma declaración. Como también conocerán muchos, tenemos la pantalla de registro de declaración aduanera en el cual usted aquí va a detallar el código del régimen, ya sea 21 o 72. Esta pantalla, cuando usted transmite esos dos regímenes, va a necesitar previamente haber registrado en el sistema la solicitud de autorización al régimen, lo cual lo pone en la declaración aduanera como documento adjunto tipo 015. Aquí estamos viendo que en la declaración aduanera indica ya el código del producto. Esto es algo que le va a solicitar el sistema informático Copas. Ok, tenemos también otro de los productos informáticos o herramientas, es el anexo compensatorio del que hemos hablado. En este anexo compensatorio, usted aquí llena en la primera sección toda la información básica de quién está realizando la transacción o de a quién también le está generando la sesión. Si es una sesión, va a poner las facturas y va a indicar el producto terminado y cuál fue el insumo utilizado. Si es que no es una sesión, va a indicar aquí en tipo de compensación, por ejemplo, si es una exportación y va a detallar el número de declaración de exportación. Según el tipo de compensación que ponga, se aperturan o habilitan más o menos secciones. Y también si es que usted utiliza el tipo de anexo ACPT o ACINOT, lo que significa que si usted transformó su mercancía, va a poner como ACPT. Si no la transformó, va a poner como ACINOT porque significa anexo compensatorio no transformado. Anexo compensatorio de insumo no transformado. Ok, seguimos dentro del mismo tema del formulario anexo compensatorio y pueden visualizar que en la parte de abajo se puede identificar la materia prima. Continuando, como ya les había mencionado, también dependiendo de lo que ustedes pongan en el anexo de sesión en el anexo de compensación, si ustedes ponen en este ejemplo tipo de compensación y exportación, se le van a habilitar otras secciones. Es decir, usted va a poder detallar el número de declaración de exportación, dado que según en este flujo, si usted hace la exportación, ya usted ya tiene su declaración de exportación y una vez que ha sido embarcada, usted ya puede registrar el anexo compensatorio. Una vez que usted ya lo registre y acepte, se le va a reducir el inventario. Pues bien, también tenemos los instructivos de sistemas que debe revisar para todas estas transacciones son los de cómo hacer el llenado de una declaración de exportación. Y aquí en la declaración de exportación podrán visualizar que en documentos asociados, una vez que usted ya registre el anexo compensatorio, el número de anexo compensatorio, se va automáticamente a registrar como documento asociado en la declaración de exportación. Si usted desea hacer consultas de los movimientos, es decir, del anexo compensatorio, se puede ir a la pantalla Movimiento de compensación. En esta pantalla usted pone el número de anexo compensatorio y va a poder visualizar
cuánto, en este caso si usted fue el comprador, el que figuró como cesionario en esta transacción, es decir, cuánto usted compró, aquí le va a indicar, esto fue lo que ingresó a inventario, y también le va a indicar, si usted ya exportó, le va a indicar con qué anexo se realizó la transacción de exportación y qué cantidades exportó. Toda esta consulta la puede realizar en la pantalla Movimiento de compensación. Aquí vemos otro ejemplo. Por otra parte, si usted en esta misma pantalla, usted desea conocer no cuáles fueron los inventarios que usted compró, sino cuáles son los inventarios que se vieron afectados en esa transacción. Es decir, si usted nacionalizó mercancía, y usted sabe que en la nacionalización se utiliza el método de anexo compensatorio, va a tener un número de anexo de nacionalización. Si usted pone salida por anexo compensatorio, el sistema le va a mostrar todos los anexos que compensó esa transacción, es decir, esa nacionalización. Aquí vemos otro ejemplo. Por otra parte, si usted desea hacer una revisión de códigos globales y de inventarios globales, va a tener la opción existencias de insumo, en el cual va a poder visualizar por códigos información general, va a poder visualizar por declaración aduanera una vez que seleccione el código y por declaración aduanera sus salidas una vez que seleccione la declaración aduanera. Tiene varios filtros de búsqueda como pueden visualizar. Eso ha sido todo, estimados compañeros. Ha sido un gusto y estamos para servirles en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.